Mujeres, muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo espacio del Curso Nacional de Emprendimiento. Para los que están viendo esto en diferido, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que lo vean. Hoy varios temas. Mm, Primero, un recorderis de mi paso por el aula virtual. Recuerden que yo ando revisándola y me di cuenta de varias cosas. Ahorita se las voy a comentar. Quería preguntarle a Paula, a María Camila y a Carol Nicole cómo están, qué tal su día. Buenas noches, profe. Bien, sí, señor, gracias a Dios. Me alegra, Carol. Buenas noches, y sí, señor, muy bien. ¿Y usted? María Camila, muchas gracias. Yo bien, más relajadito, sí, más relajadito, aprendiendo cosas, la verdad, aprendiendo cosas, pero sí estoy bien, afortunadamente. Gracias por preguntar. Paula, ¿qué tal su día? Hola, profe, buenas noches. Muy bien, la verdad, muy bien. Me alegra mucho, qué bueno. Entonces ahora sí empezamos. Varias cosas. Miren que he estado todo ñoño revisando el aula virtual y me di cuenta de una cosa. Sobre todo, no solo para ustedes, sino sobre todo para los que están viendo esto en diferido. Me he dado cuenta que algunos están contestando las preguntas, por ejemplo, de infografías del tema uno, pero se les olvida la infografía del tema 2 y luego contestan las del tema, las de la segunda unidad, por darles un ejemplo. Entonces es importante que revisen y no se confíen y contesten todas las preguntas de todas las infografías y todos los videos interactivos. Me di cuenta de eso y dije, no voy a recordarles porque es importante, porque es que pasa. Hablaba con un estudiante y me decía que él creía que había contestado, entré a mirar las notas y le dije, no, mire que a usted le falta esto, esto y esto. Me dijo, pero profe, ¿cómo así? Yo le dije, seguro, revise y se va a dar cuenta que no lo ha hecho. Entonces efectivamente se dio cuenta y se puso al día. Entonces es para que por favor tengan eso en cuenta. Segundo punto, recuerden que en la actividad entregable de la segunda unidad hay plazo o fecha límite este domingo a las 11:59 de la noche. Es importantísimo que hagan el modelo Canvas, el diseño del modelo Canvas, ese documento en Word que ustedes bajaron para la primera entrega, llenan el cuadrito con los 9 apartados, relación con los clientes, propuesta de valor, estructura de costos, estructura de ingresos, bueno, esos 9 puntos y además los 2 pantallazos de interacción con el asistente virtual de aprendizaje. Entonces, por favor, eso súper, súper importante que lo tengan en cuenta y que lo puedan subir antes del domingo, ojalá. ¿Qué he hecho yo? Muy juicioso he calificado los que hasta hoy a mediodía tenía, ustedes habían subido. Se me hizo muy chévere el tema de que la gran mayoría lo subió con los pantallazos del asistente virtual de aprendizaje. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Fecha límite de plazo el domingo a las 11:59. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Tiene alguna pregunta sobre la actividad entregable? Profe, la verdad, yo no tengo claro el modelo de Canvas, no lo tengo totalmente claro. Paula, no se preocupe, para eso estamos. Si quieren, voy a compartirles, voy a mirar la plantilla y se las explico ya que estamos acá, para que ustedes lo tengan claro. Me indico que estoy abriendo el documento. Listo. Entonces voy a compartirles pantalla y me dicen si ven la pantalla para explicarles el modelo Canvas. ¿Listos? Sí, señor. Entonces miren, la actividad entregable 2 es este modelo Canvas más la interacción con el asistente virtual de aprendizaje, es decir, con 2 pantallazos. Vamos a explicarle primero el diseño del modelo Canvas. Ustedes ya tienen una idea desarrollada que la presentaron para la actividad entregable uno, que fue el documento, este mismo documento, miren, este mismo,
sino que ustedes lo hicieron hasta impacto potencial. La idea es que ahora llenen este modelo Canvas. El modelo Canvas es una metodología que se utiliza en emprendimiento también para orientar esa idea de negocio que uno tiene pensado desarrollar. Entonces, normalmente, este es el modelo Canvas, así, sin ninguna pregunta, así, los 9 apartados. Lo que nosotros hicimos fue colocarles unas preguntas que son orientadoras y les sirven para contestar cada uno de esos espacios. Hay algunas que les aplican a unos emprendimientos, hay unas que no, no importa. El asunto es que ustedes simplemente se dejen orientar y puedan contestar cada uno de estos 9 segmentos. Entonces, en asociaciones clave, hay que preguntarse, oye, ¿quiénes son sus socios clave? Es decir, ¿quién más va a hacer el emprendimiento con ustedes? Si son ustedes solos, pues ustedes solos. Pero muchas veces pasa que están con el abuelito, con la tía, con el primo, con un amigo, con la novia. Entonces, ahí escriben quiénes son los socios clave. En asociaciones clave también es importante esta segunda pregunta. ¿Quiénes son tus proveedores clave? Es decir, por lo general cuando uno está desarrollando una idea de negocio, hay una materia prima que uno va a trabajar para sacar ese producto o servicio. Entonces, en proveedores claves, ¿cuáles son los proveedores que son importantes para ustedes? Entonces, un ejemplo, el que quiera poner un restobar, uno de los proveedores clave es el que le vende la comida o el que le vende las frutas o las verduras. Esos son los proveedores clave. Cada uno tiene que determinar en su idea de negocio quiénes son esos proveedores clave y listarlos ahí. Este recursos clave lo vemos más adelante, entonces no lo contestan aquí, solamente socios clave y proveedores clave. Paula, ¿alguna pregunta sobre ese punto? No, profe, hasta el momento ya me está quedando claro. Ay, me alegra mucho, qué bueno que podemos hacer la clase y le puedo resolver las dudas. Listo. Segundo punto, actividades clave. Entonces, miren la pregunta orientadora. ¿Qué actividades clave requiere tu propuesta de valor? ¿Eso qué significa? Oiga, ¿cuáles son las acciones clave que usted tiene que hacer para desarrollar su idea de negocio? Volvamos al ejemplo. Si yo estoy con la idea de un restobar, una de las actividades clave es cocinar la comida, preparar, hacer la cocción, preparar la comida y venderla. Esas son 2 actividades clave, ¿sí o no? Porque necesito eso para poder vender en mi restobar. Cada uno tiene que determinar en su idea de negocio cuáles son las actividades clave que se requieren para hacer su idea de negocio. ¿Qué es eso que tiene que hacer? Y las listan ahí. Recuerden que la idea no es colocar párrafos gigantes, porque un modelo Canvas tiene que ser conciso, concreto además, con las respuestas a cada uno de los temas. En actividades clave también están los canales de distribución. ¿Eso qué significa? Oiga, ¿cómo va a distribuir su producto o servicio? ¿Cuáles son los canales? Está el canal físico, por ejemplo, el que tiene un local. Oiga, es que yo vendo en un local. Ese es un canal físico, válido. También está el que vende a través de canales online, con plataformas y demás. Ese es válido también. Pero está la mezcla, el omnicanal, el que tiene físico y el que tiene canales online. Entonces, cada uno de ustedes define en su idea de negocio cuál es el canal de distribución. Relación con los con clientes y fuentes de ingreso está en otros puntos, así que aquí no lo contestan porque se está más adelante, entonces no hay ningún problema. Actividades clave, estas dos, canales de distribución y la actividad clave de su propuesta de valor. Luego sigue el tercer punto que es propuesta de valor. Entonces miren acá, y ojo que de los que he leído ha sido muy chévere ver cómo han cogido bien o han entendido bien este punto. En propuesta de valor hay que escribir, oye, ¿cuál es el valor añadido que usted le entrega a los clientes? ¿Qué es eso de más que le entrega o le quiere entregar a los clientes? Hay que pensar desde su producto o su servicio, oye, ¿qué es eso de más que van a recibir los clientes cuando compren su producto o servicio? Cualquier cosa que sea. Les doy un ejemplo. En el caso de la chocolatería artesanal, el valor añadido es que está realizando, está entregando, está produciendo chocolatería artesanal con cacao al 70%.
por lo tanto el sabor es diferente y se mezcla mejor. Algo así era el argumento. Entonces, hay que mirar cuál es el valor de más, qué es eso de más que le van a dar a los clientes. El siguiente punto de propuesta de valor es algo que ustedes identificaron muy bien en el primer entregable y es qué problemas se está resolviendo. Eso ustedes, todos no, todos lo hicieron bien. Es traer ese problema y ponerla ahí. ¿Qué problema estás resolviendo? Lo ponen ahí. Y el siguiente punto en propuesta de valor, que también es súper importante, es este. ¿En qué te diferencias de la competencia? Ahí hay que pensar en qué se diferencian de la competencia frente al precio. Oye, es que el precio de la competencia es mayor o menor que el mío, o el mío es mejor. ¿En qué te diferencias de la competencia frente a la calidad? Es que la calidad de mi producto o servicio es mucho mejor que el de la competencia. O a mí me falta mejorar, por ejemplo. ¿En qué se diferencian de la competencia frente al servicio? No, es que mi servicio es muchísimo mejor que el de la competencia. Y exclusividad, sí hay exclusividad porque hay algunos productos que son exclusivos, otros no. Entonces, cada uno tiene que pensar en este punto frente a su producto o servicio, qué los hace diferentes y colocarlo ahí, listarlo ahí. Esa es la propuesta de valor en el modelo Canvas. Y aquí en relación con el cliente, que es el cuarto punto, hay que escribir, oye, ¿cómo van a atender ustedes? ¿Cómo va a ser su relación con los clientes? ¿Cómo los van a atender? Ojo, que no solamente es en el espacio físico, sino también por teléfono y a través del canal, de los canales online. ¿Cómo va a ser su relación? ¿Cómo los van a atender? ¿Cómo van a hacer para que esos clientes se sientan bien atendidos o bien escuchados? Por ejemplo, entonces, les doy un ejemplo. Hay gente que me ha escrito que una estrategia que tienen para el tema de la relación con los clientes, por ejemplo, eso pasa, recibirlos con tinto o con agua aromática, por darles un ejemplo, esa es una estrategia y es válida. Eso pasa cuando ustedes van a los concesionarios de carros, ustedes llegan y de entradita lo van atendiendo a uno súper, venga para acá, señor, siéntese, ¿qué quiere? Tinto, café, agua, a uno le ofrecen algo para inmediatamente hacerlo sentir como que sí está siendo atendido. Entonces, en el caso de nuestro ejemplo, es que ustedes escriban ahí, oye, ¿cómo va a ser la relación con sus clientes? Lo escriben ahí y listo. Luego nos vamos a segmentos de clientes que es diferente a relación con el cliente. En segmentos de clientes, uno siempre se imagina que su producto o servicio es para todo el mundo y resulta que no. Ahí tienen que escribir es a quiénes van dirigido específicamente ese producto o servicio. Algunos de ustedes en el trabajo anterior ya me lo hicieron, por ejemplo, porque me especificaron bien, oiga, esto está dirigido a hombres, mujeres de tal a tal edad, por ejemplo, o esto está dirigido a los adultos mayores de tantos años en adelante, o esto está dirigido, este producto o servicio está dirigido a los niños de tal a tal edad. Entonces, según el producto o servicio que nosotros tengamos, hay que enfocar y hay que escribir a quién va dirigido. El segundo punto de segmentos de clientes es este. ¿Quiénes son los clientes más importantes? Uno, cuando está con el tema de la idea de negocio, tiene que identificar quiénes son esos clientes que son importantes. Hay clientes que vienen una vez y listo, chévere, pero hay clientes que vienen una, dos, tres veces, son fieles y fuera de eso traen más gente. Ese es un cliente súper importante. Eso hay que identificarlos. Hay que saber identificarlos qué tipo de cliente es el cliente más importante para cada uno de nuestros emprendimientos. Y en nichos de mercado es colocar. Nosotros siempre cuando tenemos un emprendimiento tenemos como un mercado que es el potencial. Es decir, un grupo de personas que no tenemos todavía como clientes, pero que nos gustaría que fueran nuestros clientes. Un tipo especial de personas que uno dice, no, a esa gente chévere tenerla como cliente. Entonces lo chévere es poder identificar quién es el mercado potencial y ponerlo ahí. ¿Quiénes son esos clientes que yo quiero tener, pero que todavía no tengo? Y lo colocan acá en nichos de mercado. El sexto punto es recursos clave, este de acá. Hay que escribir ahí los recursos con los que disponemos. Y ojo que los recursos no solamente es el tema económico, está bien el tema financiero, claro, pero también hay que colocar ahí su tiempo, porque ustedes haciendo esto
dedican parte de su tiempo a esto. Entonces, un recurso valioso es el tiempo. El tiempo. Otro es el financiero, que es el económico. Hay algunos que tienen en el desarrollo de emprendimientos, por ejemplo, recursos de tipo intelectual, cuando, por ejemplo, porque ya me pasó antes, van a aportarle al emprendimiento un software. Eso es eso es un recurso intelectual, por ejemplo. Entonces, cada uno, dependiendo su idea de negocio, determina en recursos clave cuáles son los recursos con los que dispone para arrancar ese emprendimiento. Y aquí en canales hay que definir los canales que están utilizando o los que van a utilizar. Oye, es que yo tengo un local, es un canal físico. Es que voy a utilizar redes sociales, canal online. Es que voy a mezclar ambos. Canal va a ser un tipo de canal omnicanal. Recomendación. Por el desarrollo tecnológico y como ahora se hacen las ventas y la publicidad y demás, casi todos los emprendimientos y empresas ahora tienen canales online, porque ese es acceso a muchísimo más mercado. Entonces, recomendación que todos los emprendimientos tengan contemplado el tema online, porque esa es una posibilidad de acceder a mucho más mercado. Y los dos últimos son estos de acá, estructura de costos y estructura de ingresos. En estructura de costos hay que identificar, oiga, cuáles son los costos más importantes que tiene cada emprendimiento. Por ejemplo, hay emprendimientos donde el costo más importante es el Internet, por el tipo de servicio que están prestando. O en el caso del Restrobar, uno de los costos más importantes puede ser, por ejemplo, el arriendo del local, o puede ser la compra de la carne, o puede ser el gas, porque sin eso no se podría hacer el emprendimiento. Entonces ustedes identifican dentro de su emprendimiento o de su idea de negocio cuál es el costo o cuáles son los costos más importantes. Luego identifican los que son más caros, los recursos más caros. Entonces, en el Restrobar, para darles un ejemplo, uno de los recursos más caros por el uso que más se le puede dar puede ser el gas, si van a trabajar con gas. O puede ser las carnes, que es tal vez de lo más costoso cuando uno compra comida. Entonces uno identifica dentro de su idea de negocio cuáles son los recursos más caros. En actividades, este no lo contestan y sí hacen este de publicidad y gastos en difusión. ¿Qué es eso? Es la forma como vamos a darnos a conocer, cómo se va a dar a conocer el emprendimiento. Aquí, ¿qué pasa? Hay muchas formas de hacer publicidad y por lo tanto tener en cuenta los gastos en difusión. Uno puede hacer publicidad, por ejemplo, en redes sociales, en banner de páginas web, puede hacer publicidad en radios comunitarias, en canales comunitarios, puede hacer publicidad en periódicos, en revistas, con megáfono, con perifoneo. Hay muchas formas de hacer publicidad porque es la forma como uno va a dar a conocer su idea de negocio o su proyecto. Aquí es importante tener en cuenta los gastos. Por lo general, en las ciudades hay unas formas de hacer difusión, pero en los pueblos la difusión es diferente. A veces en los pueblos, y se los digo porque he visto desde donde ustedes me han escrito, desde los pueblos, algunas veces uno de los elementos de difusión más importantes que me pasó antes, por eso se los cuento, es por ejemplo el perifoneo. Cuando en un carro o en una bicicleta salen promocionando un producto o servicio por todo el pueblo. Esa es una forma de hacer difusión y eso vale plata por hora. Entonces sí hay que identificar según su idea de negocio cómo va a ser la forma de publicitarlo y eso cuánto va a valer, cuánto vale. Por eso se llama estructura de costos. Y en estructura de ingresos hay que pensar es cómo, en el tema de cómo se va a generar, cómo va a entrar el dinero. Una de las formas es, primero, qué precio van a pagar los clientes por ese producto o servicio. Por favor, tengan en cuenta no solamente la competencia, sino los costos de producción. Porque a veces me ha pasado que cuando he revisado otros modelos Canvas, cuando veo los costos de ingresos, la estructura de ingresos y veo la de costos, digo, oye, pero los costos son mayores que los ingresos, esa vaina no es sostenible.
Entonces, por eso es importante que ustedes puedan identificar, oye, ¿qué precio le van a poner a su producto o servicio? Por decir algo en el tema del Restrobar, por darles un ejemplo, los precios van a oscilar de la comida entre 20.000 y 60.000, por darles un ejemplo. Entonces es poder identificar cuál es el precio que van a pagar cuando esté funcionando ese emprendimiento. El precio actual es el precio que hoy en día, cuando estén haciendo el trabajo, se paga por ese producto o servicio. Por darles un ejemplo, en el Restrobar, hoy los platos que yo estaría vendiendo en el Restrobar estarían por el orden de 20.000 o 25.000. Entonces, identifican el precio actual, el precio que hoy vale ese producto o servicio. Y aquí viene una de las más importantes, jóvenes, de esta estructura de ingresos, que es el método de pago. ¿Por qué es uno de los más importantes, jóvenes? Porque acuérdense que yo les decía que uno, como emprendedor, fuera de satisfacer las necesidades del cliente, debe ofrecerle diversidad para que pague. Imagínense cuando uno va a pagar y solamente le dicen, no, solamente acepto efectivo, uno queda así amarrado. Entonces es importante empezar a pensar, oye, ¿cómo diversificamos la forma de pagar? Formas, efectivo, datáfono, plataformas como Nequi, Plata y hay otras más. Pero que haya diversidad para que el cliente diga, o no, es que hay chévere porque le facilitan a uno pagar. O no sé si les ha pasado que uno quiere pagar algo y eso se vuelve todo un acto de fe poder pagar porque no tienen formas. Entonces, si uno no tiene efectivo en el momento, uno no sabe cómo poder adquirir el producto o el servicio. Entonces, en métodos de pago, importantísimo tener en cuenta que puedan diversificar eso. Datáfonos, efectivo, transferencias, diferentes formas. Y este porcentaje de ingresos y retorno de inversión, ese no lo hacen, solamente están métodos de pago. Paula, ¿alguna pregunta, alguna duda o alguno de los que están acá tiene alguna pregunta sobre esta parte de la actividad entregable número 2? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, señor, todo claro. Muchas gracias. Y aparte, jóvenes, de este modelo hay que adjuntar dos pantallazos de interacción con el asistente virtual de aprendizaje. Ya saben dónde está el asistente virtual de aprendizaje, está en el aula virtual, a mano derecha, arriba despliegan el menú herramientas y el primer ítem es asistente virtual de aprendizaje. Entran por ahí, le dan conectar con Mía e inician la interacción. Cuando estén interactuando le toman dos pantallazos y esos los adjuntan a este documento Word y ese completico lo suben al aula virtual. Ese es la actividad entregable número 2. No sé si tienen más dudas, más inquietudes sobre este punto. ¿Alguna otra duda? Por favor, estoy pendiente. No, profe, por el momento todo claro. Perfecto, Paola, muchísimas gracias. Entonces, esa es la actividad entregable número 2. Ahora, vámonos con el tema de hoy, Cultura Maker. Este tema de Cultura Maker es muy chévere, muy bacano y está relacionado con el desarrollo tecnológico. Se van a dar cuenta por qué. ¿Qué temas vamos a ver? Introducción a la cultura maker y la relevancia en ideas de negocio. Vamos a ver los principios básicos de la cultura maker. Vamos a ver técnicas de ideación. Recuerden que la ideación es supremamente importante, pero hay que saber hacerla. Vamos a hablar de lluvia de ideas. Ahí dice brainstorming, pero es lluvia de ideas. Vamos a hablar de otro método que es muy bueno, buenísimo, diría yo, que se llama Design Thinking. Vamos a hablar de otro que está dentro de Design Thinking, que es el prototipado, que es espectacular. Vamos a hablar de por qué es importante la tecnología en la cultura maker y en el desarrollo de emprendimientos. Vamos a hablar de la importancia de intentar y tomar retroalimentación. Eso es vital. O sea, si uno no lo intenta, uno no va a saber. Uno tiene que intentarlo para poder hacer las cosas.
Entonces, y ese es uno de los pilares que tiene la cultura maker. Voy a hablarles sobre el tema de la colaboración, porque antes era más individualista y venga, apachurre la competencia. Ahora es espere, colabórense. Ese rol de colaboración es básico en la cultura maker. Por eso rompe esquemas, rompe paradigmas, por eso es tan importante. Y yo creo que también es muy valioso porque es como decirles a los nuevos emprendedores, oiga, hay un mercado muy grande, existe la posibilidad de colaborarnos en vez de pensar en aplastar la competencia, porque antes, jóvenes, hace unos años, siempre se hablaba de no, eso hay que acabar la competencia, hay que aplastarla y hay que apoderarse del mercado. Y esta es una forma diferente de verlo, también muy bacana. También voy a hablarles de una cosa que es importante, que creo que yo se las dije antes, pero vamos a profundizarla, y es que aquí hay unas ideotas, o sea, tenemos unas mega ideas, pero desafortunadamente muchas no se materializan. Entonces, tener la idea y materializarla es un viajado. Vamos a explicar esa importancia de ese viaje, porque muchas buenas ideas en ese viaje se truncan y nunca se materializan. Por eso es clave identificar bien y sacarlo adelante. Ahorita les digo en qué fases donde más se caen los emprendimientos. Entonces, eso es para que lo tengamos en cuenta porque aquí entra a jugar mucho la pasión, que a uno le guste lo que uno está haciendo. Vamos a hablar también de casos de emprendedores que han utilizado la cultura maker y les ha ido re bien, muy bien. Vamos a hablar de un tema que es fundamental y es el tema de el uso de las herramientas digitales para solucionar. Esa vaina es súper importante. Y la cultura maker propone por otra cosa que es súper chévere. Digamos que eleva el nivel además. Yo les decía antes que un emprendimiento debe garantizarse ingresos constantes para pues, poder ser sostenible. La cultura maker dice, muy bacano el tema del sostenimiento, de la sostenibilidad económica, chulito, pero eso hay que agregarle más cosas. Hay que ser sostenible socialmente y hay que ser sostenible ambientalmente. Si se dan cuenta, uno sube el nivel. Entonces la cultura maker propende por, venga, cuando hable de sostenibilidad, ya no hable solamente del tema económico, que está bien y necesario además. Ahora cuando hable de sostenibilidad, de entradita piense en lo económico, en lo social y ambiental, que esos tres estén bien. Entonces miren que ya ahí, fuera de que eleva el nivel, exige mayor calidad. Por eso es que es tan chévere además. Vamos a hablar de un tema que es chévere y es álgido, y es que son los retos y los desafíos que tiene la cultura maker para hacer. Ustedes se van a dar cuenta en los principios lo bacano que es y lo liberal que es. Pero en la práctica, hoy en día hay retos grandes porque no todo es tan color de rosa. Sí, si yo les digo todo es color de rosa, es una mentira, tampoco. Hay cosas interesantísimas, pero hoy en día hay cosas que cuestan dentro de la forma como la cultura maker quiere desarrollar, por ejemplo, ideación de negocios. Y al final vamos a hablar de unas conclusiones y sobre todo cómo se ve a futuro el tema de la cultura maker. También eso es muy, muy llamativo. Entonces, miren, empezamos con la introducción a la cultura maker. ¿Qué es esa vaina de cultura maker? Eso es una forma, es una filosofía, es un movimiento, es una forma de ver y hacer las cosas. Yo lo veo más así, una forma de ver y hacer las cosas. ¿Qué hace esa cultura maker? Pues fomenta la creación, fomenta la experimentación y fabricación de objetos y soluciones para diversos problemas, utilizando herramientas tecnológicas. Esa es la cultura maker, pero tiene una particularidad muy bacana. La filosofía de la cultura maker es algo que todos hemos hecho en algún momento, creo yo, y es hágalo usted mismo. En inglés es do it yourself, D-I-Y, do it yourself. En español es hágalo usted mismo. ¿Eso qué hace? Cuando uno lo hace por uno mismo, eso fomenta el aprendizaje práctico, es decir,
aprenda practicando, porque la teoría está buena, bacana, pero vaya y practique para que aprenda bien. Por eso es tan importante. Y por eso la cultura maker tiene esa característica. Cuando uno se enfrenta a una problemática, oye, intente resolverla, sea proactivo. No espere que le digan todo, haga tal cosa, no, resuelva. Sea proactivo, dése cuenta que hay herramientas tecnológicas que le pueden ayudar a solucionar eso y hágalo. Y si se equivocó, no importa, corrija e inténtelo nuevamente. Porque aquí no es de, le va a salir en la primera, eso rara vez pasa que a uno le salga en la primera. No, todos nos equivocamos, toditos. El asunto es reconocer el error, corregirlo e intentarlo nuevamente. Eso es lo bacano de la cultura maker. Entonces, les voy a dar un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Dígame cuántos de acá no hemos utilizado YouTube para solucionar un problema de algo que no entendemos. Yo lo he utilizado. Por ejemplo, hace unos meses estuve en la ceremonia de grado de mi sobrino. Hace años yo no me ponía una corbata. Años. Yo creo que unos 15 años. ¿Cuál hacer nudo de corbata? Ni idea. YouTube, ¿cómo hacer nudo de corbata? Eso fue lo que yo hice. Y me di cuenta que hay diferentes tipos de nudos de corbatas. Bueno, y yo, wow, ¿qué es eso? Es un mundo, yo no sabía, es un mundo nuevo para mí. Elegí un nudo y empecé a cacharrear, porque no había, como se dice en mi época, cacharrear. Entonces me tocó ver el tutorial y empezar a hacer el nudo de corbata, moverlo así, hasta que elegí el que quería, y luego al final darle la curvita acá y darle la forma y ya salió la corbata. Do it yourself, hágalo usted mismo. Entonces miren eh, lo chévere que es aprovechar herramientas tecnológicas para solucionar problemáticas, cualquiera que sea. Y creo que todo lo hemos hecho. Yo preparando esta clase le preguntaba a varias personas, oye, ustedes han utilizado YouTube específicamente, pero hay más, ojo, han utilizado YouTube para intentar resolver algo y de los 10 que le pregunté, 9 si lo han utilizado. No, es que yo no sé cómo cocinar tal cosa, lo buscaron en YouTube. Ahora los jóvenes mucho, cuando necesitan entender algo, lo buscan en YouTube. ¿Cómo hacerlo? Entonces, es una forma de aplicar esta metodología o esta filosofía es, hágalo usted mismo, experiméntelo, sáquelo adelante, hágalo. Entonces, es una herramienta muy valiosa, jóvenes, es una forma diferente de asumir los problemas y sacarlos adelante. Por eso es que es tan importante la cultura maker. Puntos claves o tips importantes de la cultura maker. Uno, la creatividad. Como uno es proactivo en el tema, uno tiene que buscar soluciones y para buscar las soluciones uno tiene que ser creativo. Entonces, la cultura maker lo que fomenta es, oye, sea creativo, inténtelo, confíe en usted y hágale que usted puede sacarlo. Resuélvalo. Y para resolverlo uno tiene que ser creativo. Entonces, es como si la creatividad, como que se mejorara el tema de la creatividad porque uno dice, oiga, yo sí puedo hacerlo, venga a ver cómo resuelvo. Entonces, creatividad. Otro punto importante es, hay que experimentar, no hay de otra. A mí no me salió en la primera el nudo de corbata. Me quedó al comienzo me quedó un garabato y una vaina toda rara. Entonces me tocó otra vez probar hasta que me salió bien. Entonces, experimentación activa es que, oye, hay que practicarlo, hay que llevarlo a la práctica para poder hacerlo bien. Y hay que hacerlo y saber que cuando uno está experimentando, al comienzo no le sale bien, pero ni a palo. Obviamente hay excepciones, pero normalmente no sale bien en la primera. Uno tiene que seguir experimentando, detectar el error, corregirlo y seguir. Entonces, por eso es importante eso de experimentar y ser activos en el tema de experimentar. Otro punto importante es el buen uso de la tecnología. La tecnología está y cada vez está evolucionando más. Ahí el tema es qué uso le damos nosotros. Cuando tenemos una problemática, ¿por qué no saber usarla? Por ejemplo, se me ocurre a mí la inteligencia artificial regenerativa. Cuando uno la sabe utilizar, sirve de apoyo y de herramienta para solucionar problemáticas. Entonces, la cultura maker, yo les dije que va ligado
al desarrollo tecnológico. Entonces, por eso es un punto clave. Es aproveche las herramientas que hay, aprovéchelas bien y enfóquenla en resolver lo que usted necesita resolver. Eso es supremamente importante. Otro punto importante es, y aquí sí se marca una diferencia con la forma como antes se hacían negocios y emprendimientos, y es, oiga, colaborémonos. Ya no es la competencia y acabar al otro y ser individualista y esto solamente es mío. No, eso ha venido cambiando, como todo en la vida. Ahora es colaborémonos. ¿Usted cómo me puede colaborar? Yo cómo le colaboro. Generemos tejidos. ¿Cómo nos podemos ayudar? En las ferias de emprendimiento a mí me pasa una cosa, o yo he visto una cosa con los jóvenes emprendedores sobre todo. Ellos están en sus stands y empiezan a conectarse. Y al final terminan conectándose de tal forma que terminan, dependiendo del tipo de emprendimiento, apoyándose, colaborándose con cosas. No es que usted trabaja yo conocí un caso de una persona que estaba haciendo difusión con temas de publicidad y fue a apoyar a unos emprendedores y los emprendedores estaban colaborándole con materia prima para algo que él necesitaba, por ejemplo. Entonces es como abrir la cabeza y darse cuenta que ya no somos unas uvas pasas que vamos a pelear como individuos una idea, no, ahora es colaborémonos y en ese proceso generemos redes y tejido, creamos comunidad para poder mejorar o darle solución a una problemática. Entonces, eso es supremamente importante. Y el último punto, como la vida, es el aprendizaje continuo y estar dispuestos a, porque a veces pasa que uno está en el proceso de aprendizaje y se choca y uno dice, ah, ya no quiero. Aquí el aprendizaje es continuo. Uno todo el tiempo está aprendiendo. Aprende de lo bueno y de lo no tan bueno. Cuando uno aprende, tiene la capacidad de darse cuenta que se equivocó, lo asume, lo corrige e intenta nuevamente. Por eso es continuo, porque todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo. Y en el caso de la cultura maker, eso está muy ligado al tema de que como estamos practicando, aprendiendo práctica en la práctica, pues necesitamos sí o sí saber que estamos aprendiendo y asumir que eso toma tiempo para poder hacerlo bien. Por eso el aprendizaje es continuo, todo el tiempo estamos haciéndolo. Aquí hago una pausa para decirles una cosa. Si se dan cuenta ahora las universidades, ya de un tiempo para acá, establecen que hay una práctica profesional, porque está bien la teoría, sí, eso ayuda, argumenta, todo un montón de vainas, pero uno aprende también mucho cuando está practicando. Entonces, uno aprende con la práctica. Entonces, la cultura maker hace énfasis en eso, es decir, quiere aprender algo, practique, hágale, experimente, va a embarrarla seguramente, corrija y siga, inténtelo nuevamente. Si no le salió una segunda, vuelva a intentarlo. Hay muchos desarrollos que se han hecho a punta de prueba y error, porque es que no salen en la primera. Entonces aquí la cultura maker lo invita a uno a, oiga, practique, inténtelo y esté abierto a aprender, porque va a aprender de la equivocación y va a aprender si le va también bien. Entonces, es que tenga la motivación de querer hacerlo y que efectivamente eh, lo saque y se dé cuenta del aprendizaje que se hizo. Por eso es tan importante esos tipsitos de la cultura maker. Y miren esta parte es muy chévere. Y esto rompe esquemas, por ejemplo. Principios básicos de la cultura maker, jóvenes, pero básicos. Con base en lo que les dije, los principios son como los pilares, las bases de la cultura maker. El primero es la colaboración. Es decir, no somos seres individualistas no, ahora vengan, nos colaboramos entre todos. Uno, dos, experimente. Le salió mal, no importa, experimente nuevamente. No le volvió a salir bien o como usted quería, no importa, experimente.
detecte el error, asúmalo, corríjalo e intente nuevamente. No se dé por vencido. Es aprendizaje continuo. Entonces, colaboración, experimentación y aprendizaje continuo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Esas son las bases de la cultura maker. ¿Esto qué implica? Y aquí viene la parte fuerte del asunto. Con esta idea o con esta filosofía de colaborar, experimentar y aprendizaje continuo, es vital que haya transparencia y sobre todo que haya acceso abierto a la información. Porque les pongo un ejemplo. Cuando hay 10 personas y de las 10 personas solo 3 tienen acceso a toda la información y el resto no, ahí ya hay un desbalance. Y hay una desventaja para los 3, para los 7 que no tienen esa ventaja. Por eso la cultura maker habla primero de transparencia a todo el mundo y que el acceso abierto, el acceso a la información sea para todo el mundo. Y ese precisamente, jóvenes, es un choque, es un reto y un desafío de la cultura maker. Porque hoy en día, 2025, octubre, hay información que no está abierta a toda la gente. Hay información confidencial a la que uno no tiene acceso. Ese es, y se los adelanto, es un tema de la próxima clase. Ese es uno de los retos más difíciles de la cultura maker y de esta filosofía. Y es, venga, si la idea es que todos tengamos acceso abierto a la información, ¿cómo hacemos para acceder a toda la información que está disponible? Porque no todos tenemos acceso a toda la información disponible. Y ese es un choque grande. Entonces, ese es un reto gigante que tiene la cultura maker a desarrollar dentro de poco tiempo, además. Por lo que yo les decía, cuando todos tienen el mismo acceso a la información, pueden salir un montón de cosas. Pero cuando no todos tienen el mismo acceso a la información, se genera un desbalance, porque hay ventajas para unos sobre otros. Y aquí la idea es, acuérdense, aquí hay que colaborar, hay que ser transparentes y poder sacar lo que uno quiere sacar. Entonces, esos son principios básicos de la cultura maker, una filosofía que me parece muy chévere, que rompe esquemas y ha venido rompiendo paradigmas frente a la forma como antes se hacía emprendimiento. Hace 40 años el emprendimiento era mucho más, como lo digo yo, para que no suene tan, no, pues era así, era más arcaico. A uno le hablaban sobre el tema de la competencia y uno lo veía como el enemigo máximo. Un montón de cosas que ya están mandadas a guardar. Ahora por ejemplo, con esta filosofía es, venga, hagámoslo de otra forma, busquemos otras formas de hacerlo. Por eso esta cultura maker tiene esas particularidades y ha intentado romper los paradigmas con las que se venía trabajando el tema de emprendimiento, ideación, creación de nuevas empresas, porque si se dan cuenta son formas diferentes de hacer esto. Como les dije antes, el desarrollo ha venido evolucionando y inclusive en emprendimiento, porque esto es en todo, a todo nivel, el emprendimiento ha cambiado. Y el emprendimiento ahora es diferente. Miren ahora cómo se ve. Antes era diferente. El tema de creación de empresas. Antes era diferente, era más, como les digo yo, era más jerarquizado y más así cuadriculado. Ahora no. Ahora hay nuevas formas de hacerlo, que antes no se creían posibles por la razón que fuera. Ahora sí. Y un punto importante en la cultura maker es el desarrollo tecnológico. Creo que yo les decía en la segunda clase, ya no me acuerdo bien, que la aparición de desarrollo tecnológico ha hecho que se muevan muchísimas cosas además, no solamente en Netflix, sino miren en todos los niveles. El asunto es cómo ese desarrollo tecnológico se utiliza, ese buen uso que se le puede dar. Por eso yo les hablaba en los puntos claves, el buen uso del desarrollo tecnológico. Entonces, el desarrollo tecnológico llevado de la mano de la cultura maker, la idea es que promueva y fomente mejores ideas para dar solución a un montón de problemáticas, cualquiera que sea. Entonces, eso es lo más importante de la cultura maker.
Jóvenes, ¿alguna pregunta? Voy a dejar de compartir acá. Ay, entraron más y no me he dado ni cuenta. María Camila, ¿alguna pregunta? No, señor, todo claro. Muchas gracias. Nicole Lorraine, ¿alguna pregunta? No, profe, todo claro. Muchas gracias. Carol Nicole, ¿alguna pregunta? No, señor, profe. Gracias. Karen Vanessa, ¿alguna pregunta? No, profe, todo claro. Muchas gracias. Sebastián, ¿alguna pregunta? No, señor, todo muy claro. Listo, Sebastián. Entonces, recuerden que el domingo es la fecha límite para la actividad entregable número 2. Ahorita la expliqué nuevamente. Estas clases ya mañana las subo y las pueden ver nuevamente en el foro novedades. Recuerden, la actividad entregable consta de dos cosas. Uno, el modelo Canvas y en ese mismo documento dos pantallazos de interacción con el asistente virtual de aprendizaje mía que está ahí en el aula virtual. ¿Vale? Les agradezco muchísimo, jóvenes. Espero la semana que viene iniciar con una retroalimentación de todos sus trabajos. Espero calificarlos todos y nos vemos la clase que viene. Muchísimas gracias y que tengan buena noche. Descansen. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chao, chao. Bonita noche. Profe. Chao, profe, gracias. Chao, chao.